Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanit. Bien, comenzamos el programa de hoy con 3 noticias que serían de gran calado en cualquier circunstancia por razones diversas, pero que lo son más aún si cabe teniendo en cuenta los tiempos de pandemia en los que nos encontramos. Bien, por un lado, la Comisión Europea ha aprobado esta semana un cuarto contrato, como sabrán ya posiblemente, con las empresas farmacéuticas BioNTech y Pfizer. Un contrato que prevé la compra inicial de 300 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus, lo cual quiere decir que si se confirma que la vacuna finalmente es eficaz y segura, pues pronto podamos contar con ella y por tanto empezar a salir del túnel provocado por la pandemia de la COVID-19. Bien, por otro lado, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para la aprobación del presupuesto de la Unión Europea a largo plazo en el periodo 2021-2027. El presupuesto, que en jerga técnica se llama Marco Financiero Plurianual, y es un presupuesto que alcanza los 1,8 billones de euros, billones con B de Barcelona. Para que se hagan una idea, es aproximadamente 6 veces el presupuesto anual de España e incluye, entre otras muchas cosas, las partidas de Next Generation EU, el programa destinado a paliar los efectos de la crisis del coronavirus y del que procederá la mayor parte de los fondos que destinen los Estados miembros de la Unión, entre ellos España, a soportar la crisis y a recuperarse. Bien, la tercera noticia de alcance es que también la Comisión Europea ha empezado a dar los primeros pasos hacia la creación de eso que se llama Unión Europea de la Salud, es decir, un espacio de ámbito europeo de mayor coordinación sanitaria dentro del espacio político que permite el vigente Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Este proyecto lo anunció la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión y para empezar a desarrollarlo la Comisión ha presentado esta semana un conjunto de proyectos de ley que apuntan hacia su desarrollo con el objetivo de fortalecer el marco de seguridad sanitaria de la Unión Europea, reforzar la preparación frente a las crisis y la capacidad de respuesta de las principales agencias de la Unión Europea relacionadas con la salud. Bien, aprovechando lógicamente las lecciones aprendidas de la crisis actual para intensificar la lucha contra la pandemia de COVID-19 y las futuras emergencias sanitarias que puedan llegar, pues se necesita una mayor coordinación a escala de la Unión Europea, con ciudades, regiones y estados asumiendo sus funciones, pero como les digo, de una forma más coordinada. Los proyectos de ley presentados por la Comisión para el desarrollo de la Unión Europea de la Salud tienen ese objetivo, garantizar una preparación y una respuesta más sólidas durante crisis sanitarias como la actual y las que puedan venir en el futuro. Como saben ustedes, del mismo modo que las epidemias no entienden de fronteras, pues tampoco lo hace el medio ambiente. Además, la relación existente entre la calidad medioambiental y la salud es directa, es mayor la presencia de enfermedades en zonas en las que los índices de calidad medioambiental son peores. Esto es una obviedad, si se maltrata el cuerpo, pues es mayor el riesgo de caer enfermo. Si se respira aire contaminado, nos bañamos en aguas con índices elevados de metales pesados y presencia de productos tóxicos y no comemos sano, pues es más fácil contraer enfermedades. Bien, teniendo en cuenta todo esto, vamos a escuchar hoy los comentarios de personas expertas y con una dilatada trayectoria en los ámbitos en los que desarrollan su actividad relacionada con la protección del medio ambiente, lo social, lo local, lo europeo e incluso lo literario. Sin olvidar, lógicamente tampoco, son también tiempos de Brexit, pues las implicaciones del Brexit y las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, que como saben ganó el candidato demócrata Joe Biden.
Bien, empezamos hoy con Henry Pina, desde Gibraltar. Desde hace 18 años Henry está vinculado en Gibraltar con el Grupo de Seguridad Medioambiental. Antes estuvo también involucrado en la campaña antinuclear y siempre preocupado por la protección del medio ambiente. Buenas tardes, Henry. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Línea Europa. Bienvenido. Buenas tardes. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la situación medioambiental general en nuestra zona, Gibraltar y el conjunto de la comarca? Sí, mira, sabemos que han habido encuentros transfronterizos entre agentes gubernamentales de ambos lados de la frontera, pero no creo que estos encuentros hayan sido muy fructíferos, ya que han sido más bien encuentros transitorios, ¿no? Y no se han publicado muchos detalles sobre lo que se ha hablado. Luego también el tema del Brexit está causando muchas dudas, incertidumbre y, por supuesto, retos políticos, ¿no? Con que quieren marcar el tema dentro del marco este, ¿no? Y luego ya, si quieres, hacer un poco de historia, ¿no? De lo que el grupo ha sido y lo que hemos hecho. Entonces, recuerdo que hace algunos años, juntamente con grupos españoles, tomamos contacto para ejercer presión lo que era entonces el foro tripartito. Se trataba de dejar saber al tripartito de los problemas medioambientales de la zona, ¿no? Y cómo mejor abordarlos. Pero luego hubo un cambio de gobierno que acabó con el foro tripartito y acabó con el intento de crear condiciones que mejoraran la protección del medio ambiente desde un nivel técnico y de gobierno. Y luego, claro, el tema de la economía más debilitada ha frenado el tema medioambiental en toda la zona para dar más énfasis al tema del desempleo. Parece ser que cuando hay crisis económica, entonces lo que prima es el desempleo, la economía, y se deja a un lado el tema medioambiental, que me parece una locura, porque, como he dicho antes, el tema medioambiental es lo que prima para que tengamos un ambiente sano donde la ciudadanía viva de un modo más sano y holgado, ¿no? También en años pasados trabajamos con grupos españoles usando lo que en su día llamamos el Bay Bracket Brigade, que consistía en coger muestras de aire con un artilugio que teníamos y analizarlos para ver el contenido de contaminación que había en el medio ambiente. Y luego también fuimos a Bruselas para allí llamar la atención sobre la contaminación que provocaba la industria petroquímica de la zona. Por desgracia, ya no contamos con Bruselas para que investiguen el impacto que la refinería y otros focos de contaminación de la zona están produciendo, ya que, como tú sabes, para fin de año pues estamos fuera de la Comunidad Europea. Esta es una cosa que yo sí te quería preguntar, disculpa que te interrumpa, Henry, es que yo tengo la sensación de que está habiendo poca información con respecto a si se está abordando en esas negociaciones sobre la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea, si se está abordando la cuestión medioambiental. ¿Tú crees que el tratamiento que se está dando a esto es el adecuado? Yo creo que no se está dando el énfasis y la importancia que tiene, pero como dije antes, han habido contactos transfronterizos entre británicos y españoles y gibraltareños también, pero poco ha salido a la luz del día, así que no sabemos ciertamente de qué se ha hablado y no tenemos los detalles, ¿no? Entonces nos gustaría que en breve plazo o lo antes posible pues sepamos de qué han hablado, a qué conclusiones han llegado, porque claro, el tema del medio ambiente no conoce fronteras, como tú sabes, ¿no? Y como todos sabemos. Entonces, lo que contamina aquí, contamina allí y viceversa. Entonces, es importante de que los funcionarios de una parte y de la otra tomen medidas para controlar todo lo que se pueda el tema de la contaminación. ¿Hay algún factor, algún hecho que tú crees que tiene especial relevancia, especial incidencia desde el punto de vista del medio ambiente, algo que sea perentorio abordar en este tipo de circunstancias, de marco político?
Bueno, toda la industria petroquímica de la zona es altamente contaminante, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? La incidencia, por ejemplo, de cáncer y de problemas respiratorios en la zona esta es muy alto. El doctor Benach de la Universidad de Pompidou de Barcelona hizo años atrás un estudio epidemiológico donde el resultado fue de que sí, de que la zona esta y la zona de Río Tinto en Huelva son una de las dos más contaminadas que hay en toda España, y que la incidencia de cáncer y otros problemas asociados al tema del medio ambiente está muy alto. Entonces, debe de ser preocupante para todo el mundo, de los que vivimos en la zona, tanto en Gibraltar como en el campo de Gibraltar. Como tú apuntabas también, bueno, y recuerdo que Janet también me trasladó su preocupación en este sentido, el hecho de que con el Brexit Gibraltar salga de la Unión Europea, si no hay acuerdos que puedan suplir ese vacío, ¿no?, que deja el dejar de pertenecer a la Unión, va a ser difícil el que se puedan coordinar políticas o se pueda seguir conversando de una forma que incida en la decisión de las autoridades, ¿no?, para que se siga trabajando con el objetivo de mejorar la situación medioambiental de esta zona, ¿no? Claro, eso es primordial, ¿no? Lo mismo que se trata, por ejemplo, de que el paso de la frontera sea lo más fluido posible y que el Brexit no entorpezca el paso de peatones y todo lo demás, y lo mismo que se trata de que la economía de la zona no sufra. Pues también creemos nosotros que el tema del medio ambiente hay que ponerlo también muy alto en el listón, ¿no? Lo mismo que el tema del tránsito por la frontera, el tema del desempleo, el tema de la economía, y por favor que no se olviden del tema del medio ambiente, que es muy importante. ¿Os habéis dirigido a alguna de las partes negociadoras para recordarles que este tema es trascendental y que también hay que abordarlo en estos momentos? Bueno, hemos hecho comunicado. El intento más contundente que hicimos fue cuando el tema del tripartito, y ya luego entonces, como dije antes, el tema se fue a pique porque hubo cambio de gobierno. Y ahora estamos pendientes de ver qué es lo que ocurre. Sabemos que están en contacto una parte y otra, y entonces pues lo que tenemos que hacer ahora es seguir vigilantes, mantener nuestros contactos con nuestros colegas españoles y esperar que el tema del Brexit no sea un pretexto para no hacer nada, ¿no? Que tengamos un Brexit, lo que se llama a soft Brexit, y no a hard Brexit, o sea, un Brexit duro, que lo que haga es entorpecer no solamente el tema del tránsito de la frontera y la economía, sino también que entorpezca el tema del medio ambiente, que es muy importante. Hay una cuestión de política general que me gustaría plantearte, Henry. Sabes que se han celebrado recientemente las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, la Unión Europea fue promotora de los acuerdos de París, de lucha contra el cambio climático, y qué duda cabe que siendo Estados Unidos y China, pues los dos países que más contaminan, es importante que se involucren, ¿no?, en las acciones contra el cambio climático. ¿Tú cómo crees que nos puede afectar el resultado de estas elecciones pasadas? Yo creo, o sea, a título personal y sondeando la opinión pública entre los colegas nuestros, el que Joe Biden haya salido victorioso en las elecciones norteamericanas en los Estados Unidos nos parece un buen signo, porque cuando menos, pues mira, va a volver al acuerdo de París. Es un hombre que aparentemente, al menos eso es lo que ha dicho, le preocupa el tema del medio ambiente, el cambio climático, y entonces pues creemos que la trayectoria y la política norteamericana dará un giro favorable y abandonarán las posturas, nefastas que tuvo y que ha tenido Trump, ¿no? Con que por ahí creo que algo positivo se ha movido. Bien, pues no sé si hay alguna cosa que quieras comentar antes de terminar, Henry.
No, ya lo he dicho, ¿no? De que el tema del medio ambiente es muy importante, aunque mucha gente quizás no le dé la importancia que tiene, porque todos tenemos que respirar, ¿sí? Y entonces, pues, hay que tratar por todos los medios de tener un medio ambiente lo menos dañino posible, y tenemos que cooperar todos. Esto no es solamente algo que tienen que hacer los grupos ecologistas o los políticos o los funcionarios. Es un deber ciudadano que todos tenemos, ¿no? Pues como hemos dicho, todos respiramos y todos estamos metidos en la misma salsa. Bueno, pues muchas gracias. Eres muy amable, gracias por estar con nosotros y bueno, y esperemos que los políticos sean sensibles en esta materia y se tomen medidas, ¿no? Para intentar evitar que el Brexit pues surta también efectos negativos en una cuestión tan sensible como esta, ¿no? Pues nada, en eso estamos. Vale, muchas gracias, buenas tardes. Era Henry Pina desde Gibraltar. Escuchamos ahora a continuación a Alfredo Valencia, ecologista linense muy conocido de todos ustedes, ecologista de toda la vida, candidato al premio Linenses con Talento en la categoría Labor Social que concede el nuevo Hogar Betania, quien además prepara la cercana presentación de un nuevo libro de poemas, un libro que se llama Sin Permiso. Buenas tardes, Alfredo. Gracias por estar con nosotros en Línea Europa. Te acaban de seleccionar como candidato al premio Linenses con Talento que concede el nuevo Hogar Betania. En tu caso, en la categoría Labor Social. ¿Qué significa para ti esta candidatura, esta selección, Alfredo? Bueno, en principio, buenas tardes y ya hacía tiempo que no conectábamos ni casi a nivel personal, ¿no? Con esto de los estados de alarma y los cambios de horario y las restricciones, pues desgraciadamente no hemos podido tener el contacto que teníamos antes. Encantado de volver a estar contigo, Miguel. Bueno, el estar nominado, bueno, pues ya de por sí es un reconocimiento, ¿no? Ya me puedo sentir orgulloso de que haya sido señalado junto con el resto de compañeros en el apartado de labor social, que por supuesto los conozco, sé de su trayectoria y le doy la enhorabuena también por la nominación. Bueno, pues ya digo que me siento, bueno, pues bastante orgulloso de que en mi propia ciudad, en mi propio pueblo, se hayan fijado en mi humilde figura para, en principio, nominarme y bueno, y si no salgo elegido, pues tampoco pasa nada, ¿no? La cuestión es hacer el bien y no mirar a quién, pero bueno, siempre es algo estimulante que tu propio municipio, en este caso, a través de Nuevo Hogar Betania, pues haya estado siguiendo tu trayectoria en temas sociales y por supuesto también en temas ambientales que en un momento determinado hemos mezclado, sobre todo en estos últimos meses, en el que desde Verdemar Ecologista en Acción pues también hemos arrimado el hombro a una causa, bueno, pues tan necesitada como era familias en precario y situaciones que necesitaban de un gesto de solidaridad y que, bueno, junto, ya digo, con otros compañeros y otros muchas ONG de la zona, pues pueden ser volcados. Esa tal vez sea, Alfredo, una faceta tuya menos conocida. A ti se te identifica habitualmente con ecologistas en acción, con temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, sin embargo, tu faceta social no es tan conocida, ¿verdad? Bueno, yo cuando me preguntan temas relacionados sobre todo con el tema de solidaridad y temas así, siempre tengo que nombrar a mi madre porque tengo parte de ella, ¿no? Ella siempre me ha inculcado esto de hacer bien y no mire a quién y por donde vaya ese discreto, ¿no? No hace falta que nadie conozca tu gesto o tu labor, sino simplemente que lo conozca tu ser, tu alma, ¿no? Ella siempre me ha inculcado eso y todavía aún lo sigue haciendo. Entonces, sí que es cierto que en ese apartado he estado un poquito más en la sombra, he huido también de salir en medio, en redes, aunque hay veces que es inevitable porque, bueno, afortunadamente hay muchos compañeros tuyos, muchos medios de comunicación que me conocen y me llaman y casi me obligan a poner cara, pero siempre he procurado mantener una discreción y un estar detrás entre bambalinas y en el buen sentido de la palabra, por supuesto, que algún amigo, algún compañero de Verdemar pues haya estado para hacerse la foto o la entrevista incluso, ¿no? Siempre
desde hace muchísimos años, desde un recuerdo así de lo más impactante que he tenido en esta labor social y de carácter voluntario fue cuando empecé a colaborar con la Coordinadora contra la Droga Despierta, ¿no? En aquellos años difíciles de la droga, de los pañuelos verdes, ¿no? Pues desde entonces ahí arranca la labor activa y activista con ONG que se han ido alargando, bueno, pues con muchísimos colectivos de diferentes ámbitos y nombres, pero siempre en la órbita de la solidaridad y, bueno, a nivel personal, pues uno hace lo que puede también dentro de sus posibilidades y bueno, se hace y punto, Miguel, no hay una pancarta que llevar por delante ni nada, ¿no? Simplemente se hace, se ayuda dentro de las posibilidades de cada uno y ya está, ¿no? Y luego, bueno, los medios luego recogen tu actividad pues con mayor o menor atención, digamos, dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea que tú haces lo que haces por convencimiento propio, por convicciones, y luego pues nosotros, atendiendo a criterios distintos, recogemos tu labor en una medida o en otra, ¿no? Es un poco también lo que... Bueno, los medios de comunicación, los periodistas, y desde unos años hacia aquí, redes sociales y aplicaciones, pues también son el altavoz y el reflejo de lo que se hace en esta sociedad, ¿no? En este caso, en el tema social, pues ya no hablo de mi persona, sino de los compañeros que están nominados y otros muchos, y ONG que siguen trabajando durante todo el año, pues son reflejos, sirven de reflejo para mostrar lo que no debería de ocurrir, y entiéndeme, Miguel, es decir, no debería de ocurrir que hubiese ONG para ayudar a personas que estuviesen en precario o en situación de pobreza, ¿no? Estamos en el siglo XX, ¿no? Ya se supone que debe de haber una igualdad energética, una igualdad económica, una igualdad social, ¿no? Pero están esas ONG que trabajan durante todo el año con más o menos altibajos en cuanto a razones económicas, incluso estructurales, y ya digo que las redes y los medios de comunicación, soy la voz y muchas veces la imagen, aunque yo hay veces que no quiero aparecer, de todo lo que se mueve alrededor de una necesidad y desgraciadamente durante este año, y esperemos que pase pronto, durante este año hemos visto de manera multiplicada y amplificada con situaciones bastante dramáticas y lamentables y en situaciones límite, ¿no? Que esperemos que bueno que esto pase lo antes posible y que todo vuelva no a la normalidad anterior, porque desgraciadamente la normalidad anterior esa que se está reiterando, la mal llamada nueva normalidad, no, porque esa nueva normalidad a la que muchos quieren volver es la que desgraciadamente siguen personas pasando hambre, necesidades económicas, necesidades de hogar, un mundo en guerra, un mundo en situaciones de luchas económicas e incluso de sexo, y esa nueva normalidad, esa mal llamada nueva normalidad no es la que quiero yo. Eres una persona polifacética, tu obra ya va siendo prolífica, además de tu compromiso con las cuestiones sociales y tu compromiso con la protección del medio ambiente, pues también escribes. Y estás preparando la presentación próxima de un nuevo libro que se llama Sin permiso, poemas. ¿Podrías, por favor, decir cuándo vas a presentar el libro y también un poquito cuál es el argumento? El libro está prácticamente ya al salir. De hecho, llevo varios días con el editor, rectificando, modificando, corrigiendo y dándole ya la última pincelada, y es posible que salga a final de mes, de este mes de noviembre. Y la presentación, bueno, todo está condicionado, ¿no?, por las medidas anti-COVID, pero bueno, siempre podremos encontrar una fórmula que esté bajo el paraguas de esas medidas, o utilizaremos, cosa que a mí personalmente no me gusta, pero por presión del público, ¿no?, de amigos y conocidos que me están incitando a ello, pues quizás incluso podamos hacerla de manera telemática. El libro, como tú señalas, se llama Sin permiso, y son poemas inéditos en el que reflejo historia. Es decir, yo, cuando me relaciono con personas y tengo cierta confianza o me inspiran confianza, yo no hablo, yo cuento historias, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo esas historias verbales las he querido traducir a tinta en forma de libro, ¿no?
y este Sin Permiso es el quinto que voy a publicar. El anterior fue Argumento, que también ha salido en este año, y justo cuando nos marcaron el primer estado de alarma, pues salió Nisteridad. Y este, pues lógicamente también recojo situaciones que hemos vivido o que han vivido en este periodo de confinamiento, ¿no? Hay algunos poemas que reflejan a algunas situaciones o incluso algunas personas que de alguna manera han tenido que ver con este estado de alarma y con todo lo que ha conllevado. Y vienen acompañados de unas ilustraciones fantásticas de mi amigo Nicolás Espintapájaros, que se prestó en el minuto 1 de mi petición para que colaborara en esta obra, y viene, no todos los poemas llevan ilustraciones, algunos sí, y creamos entre los dos una conexión en el que yo narraba por encima un poco el significado y el contenido del poema, y él a su criterio pues lo ha plasmado en una ilustración a color que vienen a dar un poco más de soporte a este libro que, bueno, que esperemos que de aquí a una semana o quizá un pelín más tengamos ya en papel. ¿Por qué lo llama Sin Permiso, Alfredo? ¿Por alguna razón en particular? Supongo que sí. Pues mira, yo soy muy malo para poner títulos tanto a poemas como a mis propios libros. Me cuesta muchísimo colocar una sola palabra, ¿no? O un título, porque me cuesta mucho, no soy capaz, ¿no? Y este libro tenía otro título que, bueno, que diversas circunstancias pues lo eliminé, y era se me vino a la mente gracias a una amiga a la cual pedí consejo, y en esa frase que ella me estaba diciendo pues dijo algo así, que yo tenía que hacer algunas cosas sin permiso. Y bueno, pues este título lo voy a poner sin permiso de nadie, ¿no? Es decir, no voy a buscar a nadie para que me dé un título o me asesore, sino simplemente en una conversación que aparentemente era para que me inspirara y me diera un título, pues en una frase me dijo, no, tú amigo, tú tienes que decir y escribir y poner el título sin permiso de nadie. Y digo, bueno, pues sin permiso para mí. Y así se titula. Y ya digo, Miguel, que incluso en poemas que escribo, incluso que tengo ya algunos borradores para el año que viene para sacar otro, me cuesta muchísimo, y es relativamente fácil porque tú eres el creador, tú eres el inspirador, tú has vivido algunas situaciones y hay técnicas que te ayudan, ¿no? Dentro del propio poema te está diciendo qué título ponerle, pero me cuesta porque no quiero entrar en un bucle de este le pega más, este le pega menos, ¿no? O me sale de manera espontánea o lo dejo ahí o pido consejo. En una concepción rancia de lo que significa la protección de la naturaleza, a vosotros, los ecologistas, desde ciertos grupos se os ve con cierta incomodidad, digamos, ¿no? Entonces, sí, imagino que eso, de alguna forma, bueno, pues también condicionará vuestra presencia en los medios de comunicación, incluso el desarrollo de vuestras actividades por cuestiones de financiación y demás. Y o sea, ¿esto tiene que ver con el hecho de que tú al libro le hayas llamado Sin Permiso o no? ¿O es solamente pura y duramente lo que estabas comentando? No tiene ningún condicionante, no, en el título no. Sí que es verdad que también en el contenido del mismo sí que hay referencia a temas de medio ambiente, lógicamente, ¿no? Y no hay, el título no tiene condicionante, ¿no? Porque no es que tenga que hablar siempre de ecologismo, ¿no? O de naturaleza. Incluso en un título, o incluso podía haber utilizado una fotografía un poco más impactante, ¿no? Eso ya lo dejo para el interior, ¿no? Para algunos poemas que sí que hago referencia, bueno, pues de alguna manera al tema de la ecología, de la naturaleza, ¿no? En todos mis libros siempre hay una referencia a ella, por supuesto, porque para mí es uno de los pilares de mi vida. Y este ecologista coñazo, con perdón, al que tú de manera indirecta, al que tú hacías de manera indirecta referencia, no le condiciona nada. No puede, un ecologista no puede estar condicionado por nada, ¿no? Y cuando digo ecologista me refiero a colectivo, ¿no? No puede, porque entonces se desvirtúa lo que estás haciendo, ¿no? Y yo puedo decir a boca llena que en Verdemar Ecologista en Acción no tenemos ninguna fuente de ingreso directa
de entes públicos, ni administraciones, ni fondos privados, nada, ¿no? Nosotros nos mantenemos de la cuota de los socios y una especie de, ya no, porque desgraciadamente no podemos hacer conciertos ni presentaciones en el que sacábamos un dinerillo extra de todo eso para que, bueno, el funcionamiento del colectivo a nivel económico, ¿no? Pero no tenemos ningún condicionante. Y también han nombrado a si condiciona nuestra actividad a través de los medios de comunicación. Ahí prefiero omitir respuesta para no crearme más enemigos. Bueno, en este caso tu silencio es significativo, ¿no? Parece que muchas veces un silencio dice más que 1000 palabras. Que 1000 palabras, pues está claro. Aquí omito respuesta con toda mi disculpa, ¿entiendes? Pues no te preocupes, como estamos en la radio y no se nos ve, entonces los matices son importantes, ¿no? Por eso yo me he detenido un momentito en matizar lo que estabas diciendo, pues para que el público entienda exactamente cuál es el sentido de tu mensaje. Tú llevas más de 30 años vinculado a Verdemar Ecologistas en Acción, que como todo el mundo sabe, pues es una ONG comprometida con la protección del medio ambiente. Entonces me gustaría conocer de una forma breve cuál es tu opinión sobre la situación medioambiental general actual de la zona, Alfredo. Bueno, es complicado meter brevedad, porque desgraciadamente, aunque estemos en una zona privilegiada geográficamente hablando, teniendo 2 parques naturales dentro de la reserva de la biodiversidad, parajes naturales, uno de los principales pasos de aves migratorias en el mundo de cetáceos, cuesta resumir la desgraciadamente larga lista que conlleva que la comarca del Campo Central padezca de estrés ambiental, ¿no? Pero bueno, el tiempo manda, ¿no? Desgraciadamente, uno de los principales problemas que tenemos en el Campo de Gibraltar desde hace muchísimos años es la contaminación ambiental. Otro problema ambiental y que se está agravando con el paso del tiempo y que parece que la administración, no sé si decir que ha movido un folio o un papel o una carta, pero hay un leve movimiento de aparente reacción, y me refiero a la pérdida del litoral de nuestra costa, ¿no? En el que estamos perdiendo playas literalmente, se están modificando el litoral en cuanto a su estado natural, se está construyendo, que eso hace que la batimetría de la zona cambie y esto haga que las mareas, los temporales, pues hagan de que el aporte de árido cambie incluso de un año a otro. Es otro de los problemas ambientales. Luego tenemos otro añadido, que son los incendios forestales, ¿no? Desgraciadamente en la comarca del Campo de Gibraltar, nosotros con muchísimo dolor decimos que es un brasero, ¿no? El brasero de Andalucía, una de las zonas donde más ha castigado los incendios forestales y que desgraciadamente llevamos muchísimos años sufriendo en nuestras propias carnes en este tipo de impacto ambiental, ¿no? Luego, la presión urbanística, la caza furtiva, el cambio de uso de suelo, ¿no? En el que se están cambiando cultivos, digamos, tradicionales por otros como el aguacate, con la cantidad de agua que eso conlleva. Esto me recuerda al estado actual de sequía, ¿no? que estamos padeciendo y un reflejo bastante triste, lamentable, es de ver los pantanos casi entre el 20 y el 25%, ¿no? de su capacidad. Esto nos hace tener que reflexionar qué está ocurriendo en nuestra comarca y por qué el ciudadano del Campo de Gibraltar, y me duele decirlo y no es la primera vez que lo digo y espero que la última, no reaccionan, por qué están pasotas cuando estamos viendo situaciones ambientales que realmente afectan a nuestro medio, pero a nosotros también. Es decir, el Campo de Gibraltar se merece respirar aire limpio, aire fresco, que en verano no estemos al salto de que ocurra un incendio y tengamos que evacuar una vivienda o tener que salir corriendo de un bosque, que vayamos por el campo paseando y escuchemos tiros. Es decir, tenemos que reaccionar de manera pacífica con las armas legales que tenemos, que son las leyes y instrumentos que podemos utilizar para minimizar ese estrés ambiental
que está sufriendo la comarca del Campo de Gibraltar. Hay información, hay estructuras para poder hacerlo. Lo que ocurre es que falta el detalle, y un claro ejemplo se me ha venido a la cabeza, Miguel, disculpa, es el estado actual bueno, ahora mismo no porque está abierta, pero la desembocadura del río Guadiaro permanece cerrada muchísimo tiempo con el impacto que eso causa en la propia zona, ¿no? Ahora con las lluvias, los temporales, pues se abre, ¿no? Pero todos los años ocurre, y ahí hay una clara dejadez por parte de las administraciones que, como vulgarmente y comúnmente se dice, se echan la pelota al uno al otro por cuestiones de competencia, ¿no? Pues entre que uno tiene competencia y el otro no, el Campo de Gibraltar está sufriendo situaciones de estrés ambiental que no somos capaces, y me refiero, no somos capaces de llegar a la ciudadanía y que salga pacíficamente y diga, pues esto se tiene que acabar. Te preguntaba esto porque, bueno, tú eres trabajador transfronterizo y, bueno, y eres una persona, pues, comprometida, como decía, con la protección de la naturaleza desde hace muchos años. Entonces, sabes que estamos en la última fase de las negociaciones sobre la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea. Y, bueno, el caso es que hay poca información con respecto a la inclusión de temas medioambientales en las negociaciones. ¿Tú qué opinas sobre el tratamiento que se está dispensando a la protección del medio ambiente en esas negociaciones? Pues mira, nosotros hace ya años en el que ya se empezaba a rumorear que el Reino Unido, Inglaterra, quería salirse de la Unión Europea, y en el momento de que ya se estaba rumoreando, nosotros desde Verdemar enviamos un escrito por el entonces comisario de Medio Ambiente, un señor griego de cuyo nombre no sabía recordar. Articulamos un escrito en el que precisamente estábamos preguntando qué ocurriría en materia de medio ambiente una vez que Reino Unido e Inglaterra saliese de la Unión Europea. Lógicamente, al principio de estos rumores, prácticamente no se tenía ninguna información, es decir, no se sabía nada, es decir, casi no nos dio respuesta. A ver, hubo respuesta, pero no una respuesta que dijera, bueno, pues las competencias las va a tener tal o las competencias cual. ¿Por qué? Porque, bueno, todos conocemos la peculiaridad, la ambigüedad o la singularidad que tiene Gibraltar a la hora de la aplicación de las leyes, y en este caso las de medio ambiente nosotros creemos que son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque si tiramos de hemeroteca, casi prácticamente la totalidad de los titulares de los medios de comunicación de alguna manera tenían que ver con el medio ambiente. Llámese submarinos nucleares, llámese arrecife, llámese relleno, llámese vertido, etcétera. Al final todo nace de problemas ambientales o de amenazas ambientales, ¿no? Que puedan producir algún impacto en la comarca del Campo de Gibraltar, en el estrecho de Gibraltar. Ya digo que obtuve una respuesta un poco inconclusa. Hemos vuelto a enviar un escrito y bueno, nos indican a que están en periodo de negociaciones, de que son temas importantes a tratar, que el medio ambiente juega un papel importante en la política europea, bla, bla, bla. Pero bueno, tenemos que seguir atentos porque, claro, ¿en qué situación, no? Que era un poco tu pregunta, ¿en qué situación ambiental en cuestión de leyes queda Gibraltar? Pues no lo sabemos, porque Gibraltar tiene sus propias leyes, luego estaban por encima las de Europa y en medio estaban las del Reino Unido, con lo cual había ahí un movimiento de leyes en el que al final nosotros exactamente no sabíamos a quién acudir. Acudíamos al Ministerio de Asuntos Exteriores español, acudíamos al por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, después el Ministerio de Transición, a la Unión Europea, al comisionado, al propio Gibraltar. Entonces vemos con muchísimo recelo y con muchísima atención cómo va a quedar la materia legislativa sobre Gibraltar, porque nosotros siempre lo decimos y lo mantenemos, ¿no? Y no quiero que suene como una especie de excusa o justificación. Nosotros no entendemos de bandera, no entendemos de frontera, y cualquier vertido que afecte a Algeciras, a Gibraltar, Ceuta, nos llena y por lo tanto denunciamos. Es decir, nosotros ese delfín que cruza el estrecho, ese pulpo que cruza el estrecho, no por decirlo de alguna manera, ese rorcual que cruza el estrecho, nosotros somos iguales, no entendemos de frontera y no vemos quién provoca un vertido, un desastre o un relleno. Nos da igual, llámese
Algeciras, llámese La Línea, llámese San Roque o llámese Gibraltar. Muy bien, Alfredo, pues muchas gracias, que tengas mucha suerte en el premio, en Linenses con Talento. No cabe duda de que tú eres un linense con talento. Y bueno, que también tengas mucho éxito con tu nuevo libro, con ese libro Sin Permiso, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Miguel. Yo te agradezco, por un lado, que te hayas acordado de mí, y la verdad que también me alegro de que hayamos vuelto a conectar, aunque algunas veces hemos coincidido a nivel personal, pero me alegro también de que después de X meses pues hayamos vuelto a conectar, en este caso a través de la radio. Muchas gracias, estamos en contacto. Buenas tardes. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Tras escuchar a Alfredo, viajamos ahora a Sitges, cerca de Barcelona, para conversar sobre todos estos temas, temas de salud, medioambientales, sociales, con Joaquín Millán, que es director de una consultora que se llama Eurolocal. Buenas tardes, Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros. Línea Europa, bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Joaquín, eres el director y propietario de Eurolocal, que es una consultora social y europea. ¿Podrías, por favor, contar a nuestra audiencia en qué consiste eso de una consultora social y europea? Pues mira, es una consultora que lo que intentamos es hacer Europa fácil. Y para intentar hacer Europa fácil, lo que hacemos es trabajar para acercar a la ciudadanía, a la gente, a las personas, que al final es nuestro objetivo, la ciudadanía, que es lo que está pasando en Bruselas, que es qué decisiones se están tomando, qué objetivos, qué políticas comunitarias, qué prioridades, porque básicamente esto les va a afectar, nos va a afectar en nuestro día a día, ¿no? Y por tanto lo hacemos en tres ámbitos, básicamente, ¿no? Un ámbito que es un ámbito más de formación, intentamos formar digamos, a la ciudadanía, hacemos formación en las universidades, hacemos formación en el ámbito del bachillerato, la primaria y secundaria de los centros escolares, pero también hacemos una actividad de formación en el ámbito de la administración pública, concretamente en el ámbito de los gobiernos locales, ¿no? En los ayuntamientos, ¿no? Porque para nosotros también es una parte muy importante. En segundo lugar, lo que hacemos es participar en campañas de comunicación, de acción, que decimos nosotros, que es acercar en temas concretos a la ciudadanía pues elementos que les afectan en sus días, en su día a día, y que tienen que ver con también el ámbito europeo. Por ejemplo, hablamos de igualdad de género, por ejemplo, ¿no? La campaña del Equal Pay, es decir, al mismo trabajo, mismo salario, seas hombre o mujer. Ya sabes que esto no es así. Por tanto, la Unión Europea está haciendo un esfuerzo en este tema y nosotros lo que hacemos es hacerlo llegar a la ciudadanía porque es un tema también muy importante, ¿no? Y por último, también lo que hacemos es realizar toda una serie de actividades que lo que hacen es también a través a veces de algunas convocatorias, de algunos proyectos, de algunos programas europeos, hacerlos llegar a través de la administración más cercana a la ciudadanía, que es la administración local, para también pues aprovechar e intentar con estas acciones de sensibilización pues dar a conocer lo que está pasando, porque entre otras cosas lo que está pasando es lo que pasa en nuestra casa, lo que pasa en nuestro municipio, lo que pasa en nuestras familias, decisiones que se toman en otros ámbitos son justamente las que acaban afectándonos en un sentido o en otro. No siempre tenemos que pensar mal, sino pues igual en ámbito positivo y beneficioso, ¿no? Y por tanto también es dar a conocer esto para que la gente sea consciente de cómo funciona esto que llamamos Unión Europea y España hace más de 30 años que forma parte. Por tanto, si formas parte de un club o de un ámbito más de 30 años, tienes que saber cómo funciona mínimamente, lo básico al menos, ¿no? Y esto es un esfuerzo que hacemos nosotros que consideramos muy importante. Desde distintas perspectivas, Joaquín, tú desde la consultora social europea, yo desde este programa de radio Línea Europa, intentamos acercar la unión pues como concepto y como realidad sociopolítica a los ciudadanos, ¿no? Que entiendan que lo que se hace
desde la Unión Europea influye en el día a día, ¿no? De lo cotidiano. Desde hace unos años tenemos en la Unión un pilar social también, que yo creo que a veces pasa un tanto desapercibido, tal vez porque no exista como un cuerpo legal cerrado como puede ocurrir en otras áreas. Tú, como desde la consultora social, ¿tú cómo percibes la presencia de este pilar social? ¿Crees que ha cambiado algo durante los últimos años con respecto al pasado en los modos de hacer política de la Unión? Bueno, es evidente que sí. Yo creo que nosotros cuando entramos en el año 86 entrábamos no exclusivamente para mejorar nuestras vidas, que también, sino también para mejorar nuestra situación institucional y política. Queríamos afianzar y consolidar la democracia, que era muy reciente entonces en España, y también hacer un salto cualitativo de los derechos y libertades que teníamos aquí, que también eran muy recientes algunas y también las queríamos mejorar y consolidar. Por tanto, quiero decir que el pilar social desde la entrada de España en el 86 para nosotros y nosotras ha sido muy importante, y lo es en general, ¿no? Porque evidentemente hemos visto como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya en el Tratado de Niza y con el Tratado de Lisboa, que es el que le da esta capacidad inmediata de cumplimiento al ser parte de este tratado, que es nuestro tratado. Otra de las cosas que también tenemos que aprender es que todo lo que es la legislación comunitaria, empezando por el Tratado de Lisboa y acabando por cualquier directiva, es nuestra legislación también. Ha mejorado mucho, evidentemente. Y cuando hablamos también un poco ahora del recorte de ciertas libertades, estamos apelando a veces a tribunales europeos justamente para decir, bueno, están recortando, sí, no, esto es correcto, sí, no, o algunos estados que a veces toman decisiones, pues vemos como la Unión Europea pues les da el alto y les dice esto no puede ser, porque hay un compromiso de los 27 Estados miembros que forman la Unión Europea en mantener estos mínimos comunes denominadores en el ámbito social también, ¿no? Por tanto, para mí es muy importante. Perdona que te quiero decir una cosa que para mí también es importante, y es importante felicitar a un programa como el vuestro, porque realmente en el ámbito local a veces se deja un poco de lado pensando que las grandes políticas europeas. Sí, no, porque a veces las grandes políticas europeas y los grandes temas es como temas muy que tienen que ser de cierto nivel, y al final el nivel es el nivel de la ciudadanía. La ciudadanía está en el territorio, los municipios, y por tanto que también un medio de comunicación local crea que es importante también dedicar un espacio a hablar de lo que sucede en Europa y de lo que sucede en Europa en clave de cómo nos afecta y en qué sentido nos afecta, y crear conciencia y debate y reflexión, para mí es un fundamental, ¿no? Por tanto, para mí es un placer estar hoy aquí y intentar también poner mi granito de arena. Bueno, estamos hablando, tú estás en Sitges, muy cerquita de Barcelona, que es sí. Bueno, pues una zona, una parte de España con una proyección mediterránea, europea y universal clara y manifiesta. Cuando hablamos de universalidad, pues bueno, es obligado hablar sobre el papel global de la Unión Europea, su ejercicio como actor global y la importancia que tiene también lo global sobre lo cotidiano, sobre lo local, ¿no? O sea, esa simbiosis que existe entre lo uno y lo otro, que a veces pasa un tanto desapercibida, pues porque, por ejemplo, a nivel informativo se trata de distinta forma, pero que al final está más integrado de lo que pudiera parecer. Acabamos de asistir a unas elecciones en Estados Unidos que se han seguido con mucha atención. ¿Tú qué opinas con respecto a lo que ha ocurrido, al resultado de las elecciones y cómo puede incidir en las futuras relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos? Bueno, yo creo que has dado en el clavo, es decir, realmente empiezo por el final, realmente lo que estamos esperando, que las relaciones que se han enfriado han sido muy complejas con la administración Trump, y especialmente también por el perfil de su presidente, Donald Trump, han estado especialmente distantes y frías en muchos aspectos, en otros no, pero en la mayoría sí. Esperamos que haya un cambio de tendencia. Por tanto, yo creo que estamos muy contentos, no solamente en Europa, sino también en el mundo en general, que haya habido un cambio justamente en el momento que nos encontramos, además,
de una pandemia global donde las cosas se tienen que hacer diferentes, vamos a innovar de una manera muy rápida, estamos digitalizando la sociedad, las empresas, la administración también de una manera muy rápida y además tenemos que tomar decisiones de una manera muy rápida sobre lo que es el cambio climático, que es ya emergencia climática. Por tanto, tener una administración con la cual tienes una mejor relación, esperemos que sí, peor no podemos ir, pues hay una esperanza en el ticket electoral que se ha presentado del presidente Joe Biden y sobre todo también quiero decir que por primera vez pienso que la vicepresidencia va a tener una importancia en los próximos años y en este mandato, a diferencia de otros mandatos americanos, también por el perfil de la vicepresidenta, ¿no? La Kamala Harris, que sabemos que es la primera vez que hay una vicepresidencia mujer, la primera vez que hay una vicepresidencia con una persona negra, por también la primera vez que hay una vicepresidencia ocupada por una persona hija de inmigrantes, que sus padres no han nacido en Estados Unidos. Por tanto, quiere decir que se abre la perspectiva a hacer las cosas diferentes y aparte el mundo necesita que los grandes espacios que se lideran, Estados Unidos, la Unión Europea, China, pues hagan las cosas diferentes, hagan las cosas mejores, ¿no? Sean valientes, pero también hay que hacer las cosas más amables. No se puede liderar ni pretender liderar el mundo a base del ordeno y mando, porque esto no acaba funcionando. Y yo creo que estamos en un momento de esperanza. Desde luego, el perfil al que aludes, ¿no? Por ejemplo, de la vicepresidenta Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, no casa, digamos, con iniciativas como, por ejemplo, la de la construcción del muro ese, ¿no? Para separar México de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, claro. Desde el punto de vista de una barbaridad, ¿no? Cuando hablamos de una superpotencia y un país, bueno, pues que tiene sus problemáticas, pero no me parece a mí que la mejor solución para resolver los problemas allí pues pueda ser levantar un muro de esas características, ¿no? Bueno, fíjate que nosotros en Europa somos muy sensibles a ese tema porque durante casi 30 años tuvimos un muro en una ciudad muy importante que era el muro de Berlín, en el corazón de Europa. Y yo creo que los europeos en este tema lo tenemos muy claro. Esto de levantar muros no es la mejor solución, ¿eh? Yo creo que hay que hacer otro tipo de políticas. Por supuesto, la política de seguridad es muy importante, pero también hay otro tipo de políticas que se deben hacer y que tenemos la obligación de hacer, especialmente que esta parte del mundo que tenemos la ventaja o el privilegio de tener una calidad de vida mejor que otros espacios. Por eso personas que viven en otros ámbitos y en otras zonas del mundo pues intentan acceder, como haríamos nosotros también, a estos espacios como la Unión Europea, donde se vive mejor, ¿no? Por tanto, yo creo que este ámbito creo que va a cambiar también la política americana. Y, por tanto, también una parte de la política global que tú decías, la política mundial, ¿no? Donde Estados Unidos es un actor súper importante, pero también lo es la Unión Europea y también lo es la China desde hace relativamente poco, pero también con unas ganas de también liderar en según qué aspectos este mundo que está en constante evolución y transformación, y especialmente con la desgracia de la pandemia, pues habrá que tomar decisiones de qué mundo queremos, hacia dónde queremos ir. También es una buena oportunidad para decir qué queremos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque también había que tomar este tipo de decisiones. Vemos, por ejemplo, Naciones Unidas como ya había programado una cosa que hablamos muchas veces sin saber muy bien qué quiere decir, que es esto de la Agenda 2030, ¿no? Y de los 17 ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo creo que es también una oportunidad para intentar cuantificar y para intentar hacer unas políticas con coherencia y, por tanto, también unas políticas más eficaces, eficientes, que además deberán de ser flexibles porque las circunstancias que vivimos cada día nos damos cuenta que van cambiando de manera más rápida, ¿no? Y por tanto la capacidad de adaptación también es fundamental para intentar tomar decisiones y a la vez no rebajar la calidad democrática y participativa de esta toma de decisiones, ¿no? Que es también uno de los retos que tenemos en estos momentos los que tenemos como sistema político la democracia, ¿no? El cómo lo hacemos para hacerlo bien, hacerlo rápido, pero además hacerlo participativo, de calidad
y transparente, ¿no? Joaquín, si queremos ser efectivo en cuestiones globales, como por ejemplo pues la lucha contra el cambio climático, que es claramente una cuestión global, o la lucha incluso pues contra pandemias, ¿no? Como la del la de la COVID-19, pues tenemos que involucrar a los protagonistas todos, y qué duda cabe que, por ejemplo, en el caso de la lucha contra el cambio climático es fundamental involucrar tanto a Estados Unidos como a China, que son los dos países que más contaminan. La política exterior de la Unión Europea no es la suma de las políticas exteriores de sus Estados miembros. La Unión tiene su propia política exterior y no siempre en consonancia con la de todos y cada uno de los Estados miembros, ¿no? Por ejemplo, en el caso, me acuerdo cuando se negoció el acuerdo transatlántico de comercio e inversión con Estados Unidos, pues al final no se concretó, pero sí hubo polémica porque había algunos Estados miembros o grupos, ¿no? En Estados miembros como por ejemplo Francia y Alemania, que entendían que un acuerdo de esas características con Estados Unidos podría comportar la erosión de nuestra identidad como europeos. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? ¿Tú crees que la política de la Unión de firma de acuerdos de libre comercio, que me parece que son más de 150 los que hay actualmente con países como Estados Unidos, es adecuada en estos tiempos de globalización? Bueno, yo creo que hay tres temas que tenemos que tener en cuenta. La globalización, que además ha venido para quedarse y además ha transformado las relaciones de los estados dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea y con otros territorios que son áreas económicas, cada vez se aglutinan para tener también un peso específico en el planeta y en lo global. Bueno, vemos que este tipo de relaciones están cambiando. Yo creo que hay que también podemos estar compitiendo en según qué temas y a la vez podemos estar colaborando en los mismos temas. Es decir, yo creo que hay que ser un poco más flexibles porque el mundo va más rápido que las decisiones que se toman en estos ámbitos políticos, que después de años de negociación, cuando se llega a un acuerdo de mínimos, ya es obsoleto, ¿no? Y esto nos estamos dando cuenta con los grandes temas que se han decidido en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, llegan tarde, llegan recortados y básicamente en su aplicación empiezan a ser antiguos, ¿no? Yo creo que hay que cambiar, hay que ser un poco más valientes y yo creo que estamos también en una dinámica diferente, especialmente y desgraciadamente a consecuencia del COVID, pero también, como decía antes, esto supone una oportunidad de hacer las cosas diferentes y de hacerlas mejor. En segundo lugar, pienso que Estados Unidos y la Unión Europea tienen que entenderse, se tienen que entender en lo económico, se tienen que entender en lo social, en otros ámbitos que además también van acompañados en lo que sería los grandes acuerdos, ¿no? No es solamente un acuerdo económico, sino las consecuencias de este tema, de este acuerdo económico, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias también sanitarias, tiene consecuencias de si esto nos afectará culturalmente a nuestro estilo de vida, etcétera, 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 ¿no? Y por tanto también hemos de ser conscientes que cuando negociamos estamos negociando más cosas que puramente el ámbito económico, ¿no? Pero también es verdad que Europa es suficientemente fuerte. Yo considero que la Unión Europea es fuerte. Llevamos más de 60 años trabajando en este proyecto que llamamos Unión Europea, un proyecto que nace también a consecuencia de dos guerras mundiales, básicamente campo de batalla europeo en un aspecto muy importante, por conflictos europeos casi las dos originadas de aquí, y por tanto también sabemos que tenemos que hacer las cosas diferentes. En 60 años nos ha funcionado. Hemos trabajado y hemos aprendido a estar unidos en la diversidad. Yo creo que es el lema de la Unión Europea, es unidos en la diversidad, y esta diversidad yo creo que la acepto y la quiero como positiva, me enriquece saber más y poder compartir. Yo creo que en este sentido lo veo en positivo, ¿no? Y por último, tú apuntabas también un poco al tema del futuro de la Unión, en tanto en cuanto pues no se nos puede escapar que en los últimos años ha habido una mirada desde la ciudadanía un poco reacia hacia la Unión Europea,
y especialmente yo recuerdo que en el 2012 se dio el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea y a sus instituciones, y desde este 2012 hasta ahora no han pasado muchos años, y en cambio la imagen que tenemos muchas veces, no sé si ahora mismo nosotros mismos nos daríamos este premio, teniendo en cuenta un poco cómo la Unión Europea acabó solucionando un poco la crisis la anterior crisis, la actual, el tema de los refugiados, etcétera. Yo creo que la nueva comisión con Ursula von der Leyen tiene una oportunidad de hacer las cosas diferentes también, y lo está haciendo. Por primera vez también la Comisión Europea tiene una mujer al frente del gobierno europeo, que es la Comisión Europea, y además con unas prioridades claras que, bueno, no ha podido tampoco aún desarrollar mucho porque se ha tenido que focalizar en esforzarse para también solucionar como todos los otros niveles de administración pública, la estatal, las comunidades autónomas aquí, los municipios, en cómo resolver y salir de esta crisis económica y esta crisis sanitaria y esta crisis social que tenemos en estos momentos. Pero yo pienso que se está resolviendo bien por parte de la Unión Europea ahora, y yo creo que se han tomado decisiones mucho mejor que las que se tomaron en marzo, que nos cogió a todos despistados, y a la Unión Europea también. Y yo creo que es una oportunidad también para que la Unión Europea coja un rumbo diferente al que había cogido los últimos 8 años con Jean-Claude Juncker, las dos comisiones Juncker, que para mí la primera estuvo bien, la segunda para mí no me ha gustado mucho, y por tanto confío mucho en la nueva comisión. Se acaba de hacer público que ha habido un acuerdo ya entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión sobre el próximo presupuesto a largo plazo, un presupuesto que va a ser de 1,8 billones de euros. Entonces, ese presupuesto incluye la respuesta contra la crisis, la respuesta financiera, social, contra la crisis. Se produce rápidamente, o sea, una respuesta rápida de la Unión, pero además, justamente hoy la Comisión acaba, en línea con lo que anunció en el discurso sobre el Estado de la Unión la presidenta von der Leyen, la Comisión ha hecho públicas una serie de propuestas para fortalecer el marco de seguridad sanitaria de la Unión, para hacer frente de forma solvente a este tipo de circunstancias, de este tipo de crisis, y se dan los primeros pasos en la creación de la Unión Europea de la Salud. Ha sido una buena decisión, porque una de las cosas que pasó en el mes de marzo, abril, mayo, etcétera, es que se esperaba que la Unión Europea tomara decisiones de coordinación en aquel momento, una coordinación que no se pudo realizar en primer lugar porque la Comisión Europea también no tenía competencias para tomar según qué decisiones, cuando la Unión Europea es la que nos está ofreciendo esta libertad de movilidad que tenemos, que es fantástica, de poder viajar, de poder estudiar, de poder ir a trabajar, de poderte instalar y vivir en cualquier ciudad europea. Y por tanto, bueno, al tener la situación que se había generado en el mes de febrero, marzo ya, y sobre todo abril, pues los estados empezaron a tomar decisiones por su cuenta sin tener en cuenta esto, y por tanto era a veces decisiones un poco absurdas, ¿no? Porque ¿cómo puedes dejar de salir a tus ciudadanos cuando igual si los dejas salir pero en otro estado no pueden ir? ¿Qué pasa con la cantidad de ciudadanos que tienes viviendo en otros estados miembros de la Unión Europea porque están estudiando, trabajando, viviendo, etcétera, y quieren volver a tu país? ¿Los dejas entrar? Sino, por tanto, al final la decisión era haber cerrado las fronteras europeas, entre nosotros tomar una decisión interna de cómo frenábamos esta movilidad, pero de manera coordinada, porque al final había un momento que ya no sabías si vas a este país, ¿qué pasa? Si vas al otro país, ¿qué pasa? Si puedo salir, no puedo salir, aquel vuelo que tenía programado, hasta el último momento no sabíamos. Yo creo que ahora también, y luego la coordinación, es decir, en un país faltaban mascarillas, en otro sobraban, aquí teníamos hospitales preparados, aquí no. Podemos enviar médicos de una manera muy rápida de un sitio a otro para frenar la pandemia, o esperamos a que nos llegue y luego ya veremos qué hacemos. Por tanto, yo creo que era importante el que la Unión Europea pueda tomar ciertas decisiones, e incluso de compra de material de manera unificado, que tampoco en aquel momento se hacía, ver qué empresas europeas están produciendo y no tener que ir a comprar a China o Estados Unidos.
que no pasa nada por ir a comprar allí, pero si lo tenemos aquí y lo identificamos, pues oye, será más rápido de llegar, será mucho más eficaz y más eficiente, ¿no? Por tanto, yo creo que la Unión Europea tomar esta decisión es una buena decisión porque va acompañada también con lo que llamamos movilidad europea, que yo no la quiero perder, yo la quiero recuperar lo antes posible, porque para mí es ya parte de mi libertad personal el poder coger y decidir si este fin de semana te vengo a ver a ti de Barcelona, vengo a verte a ti, o nos vamos tú y yo a ver un amigo que tengamos en la ciudad de Hannover, en Alemania, ¿no? Por tanto, esta libertad que teníamos la queremos volver a tener, ¿no? Y yo pienso que es importante esta decisión porque va a dar también una seguridad, una credibilidad, una confianza a la ciudadanía europea para poder seguir funcionando lo antes posible, como antes o mejor que antes. Es importante, ¿verdad?, que cuando lleguen los fondos se inviertan adecuadamente, o sea, que se vaya a apuestas por soluciones que proporcionen avances en lo digital, en lo verde. Sí. Yo creo que además desde aquí se ha pedido realmente que se fuerce un poco a que los fondos que lleguen no sean fondos que lleguen y no sean productivos, es decir, tienen que ser productivos, tienen que producir, porque si no producen, al final lo único que estás haciendo es comprar el pescado, que no lo podrás pescar nunca, no podrás comprarlo para siempre, y por tanto lo importante también es poder fabricar la caña, porque nos entendamos, ¿no? Por tanto, quiere decir que estamos en un momento dado donde la economía se tiene que transformar. Es para nosotros también una oportunidad de transformar aquella parte de nuestro tejido empresarial un poco anticuado, obsoleto, modernizarlo y encima también entrar en esta digitalización que es fundamental, en esta innovación que es fundamental porque además vamos a servicios cada vez con más valor añadido, de más calidad, ¿no? Y es lo que pide la ciudadanía y es hacia donde vamos, ¿no? Entonces yo pienso que estos fondos tienen que ir también destinados a proyectos que sean transformadores, a proyectos que generen valor añadido, a proyectos que también generen ocupabilidad, pero ocupabilidad no de hoy para mañana, sino puestos de trabajo que perduren más en el tiempo y por tanto yo creo que esto también nos exige a la ciudadanía ponernos las pilas, es decir que seguramente esto que a veces decimos que la formación continuada es como una excepción, bueno, yo creo que estamos también entrando en una dinámica donde la formación continuada de todos nosotros y todas nosotras supone también una obligación para seguir estando lo más al día posible, es decir, porque además las cosas van más rápidas. Antes estudiabas, tenías unos conocimientos que te podían durar 20 años, ¿no? Ahora igual estudias unos conocimientos que te duran 5, porque aquello ya ha cambiado y encima estamos también en una época donde van a surgir nuevos puestos de trabajo que cada vez más exigirán una mejor formación del trabajador. Y esto también quiere decir, vamos a tener que exigirnos todos. En la administración pública, por supuesto, también. Es decir, vamos a tener que exigir a la administración pública que se transforme, que sea más moderna. No puede pasar lo que ha pasado estos últimos meses, que la administración pública, en un momento dado, pues no está dando la respuesta adecuada en muchos casos, porque toda la parte de digitalización que parecía que funcionaba, resulta que la verdad no ha acabado de funcionar tan bien. Y esto supone que en todos los ámbitos, administración pública, ámbito privado y ciudadanía, pues nos tenemos que poner las pilas en lo antes posible porque tenemos que tener capacidad de adaptación. Y en esto, el ámbito mediterráneo y por tanto España es buena en esto, ¿no? Tenemos capacidad de adaptación y por eso somos también muy creativos y por tanto pienso que aquí también tenemos una oportunidad de poderlo hacer y poderlo hacer bien. Bueno, y confiemos que desde ahí, desde Barcelona, Sitges, donde estáis en vanguardia en lo que se refiere a innovación, a europeísmo, a dinamismo, pues también se proyecte o se insufle, ¿no? Lo necesario pues para conseguir que el mercado digital europeo, que tan fragmentado todavía anda, con lo que significa eso de restar potencial y por tanto reducir niveles de prosperidad, pues se acabe desfragmentando. O sea, es importante que los distintos mercados digitales de cada uno de los Estados miembros se integren a nivel europeo y bueno, ahí los esfuerzos de la Comisión de los últimos años pues vienen encontrándose con
la resistencia, ¿no? Desde los gobiernos e incluso desde las grandes tecnológicas. Yo creo que ahí Barcelona puede jugar también un papel fundamental, por eso, por su dinamismo, ¿no? Por su capacidad para innovar. No, sí es verdad que nosotros en este ámbito por aquí tenemos la suerte que somos buenos, pero no somos buenos en todo, somos buenos en según qué cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que también estamos en una época donde hay que sacar lo mejor de cada uno y empezar a colaborar. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias a Cadena Joven y a Anthony Durán en el control por estos minutos de más con los que hemos sobrepasado nuestro tiempo habitual de radio de cada viernes. Un saludo entrañable al personal sanitario, en especial hoy, si me permiten, a los muchos linenses y gibraltareños que trabajan contra el coronavirus también, protegiendo la salud de todos. Que disfruten de ustedes de un feliz fin de semana. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.